Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy es miércoles 17 de abril del 2019. Estamos a menos de una semana, a 6 días del día del libro. Y recuerdo que fue también el día del libro o unos días por ahí, el del año pasado, que subí el último vídeo en mi canal de YouTube. No he contado con mucho tiempo, pero bueno, de todas maneras estoy aquí otra vez para poder hablaros acerca de, bueno, no acerca del libro en sí, sino comentar un poco más acerca de esto, pero no teniendo como base el libro, sino más que todo sobre el tema de lo que el libro trata. Porque el libro además es un libro que todavía no he leído, excepto las primeras páginas. Y este es un libro que compré por Amazon.com. Es la primera compra que hago por Amazon. Y había intentado ya comprar este mismo libro hace unos años, pero la tarjeta que usaba no se podía, no funcionaba para comprarlo. No sé a partir de cuándo, pero hay una opción que puedes comprar en efectivo solicitando un código, se genera un código para pagar en cualquier agencia de Western Union. Y voy a mostraros aquí. Por ejemplo, yo ya he hecho una segunda compra, todavía no me llega este pedido. Y este es el recibo que sale. Tienes que imprimirlo y tienes que llevar esto con tu documento de identidad y también con el monto para poder cancelarlo, y luego pues te dan este recibo y lo engrampan y ya está. Y aparece en la misma página tu cuenta en cuánto tiempo va a llegar, y siempre te van informando también a través de correo electrónico. A mí me llegó, aquí está, este es la primera compra que hice y ya lo he abierto, pero pues quiero mostrarlo igual. Vamos a abrirlo, vamos a verlo, porque no se sabe todavía de qué libro se trata. Y es este. El libro se titula Dios existe, con signos de interrogación. El libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Escrito por Dante Urbina. Dante Urbina es un economista que es especializado en temas de filosofía, economía y teología, y es un conferencista también. Ha dado conferencias en muchos países, también en España y también en Alemania, y sobre temas de economía básicamente, pero él también tiene debates acerca de estos temas, acerca de filosofía de la religión, acerca de la existencia de Dios. Y hay muchas entrevistas también que se le han hecho. Tiene un canal en YouTube donde podéis encontrar también sus vídeos ahí y puedes verlo. Bueno, a ver, como dije, no voy a hablar sobre el libro en sí mismo, sino sobre el tema. Más o menos voy a comentar un poquito. No he preparado nada para este vídeo sobre este tema, ¿no? Que es acerca de la existencia de Dios, que Dante considera como una pregunta, uno de los temas más importantes para las personas y más importantes de la filosofía también. Y lo dice ya de entrada empezando este libro. Bueno, Dios existe. Dante en este libro lo que va a hacer es defender la postura, defender la posición teísta, es decir, la posición que afirma que hay un Dios, que afirma que Dios existe. Y en la primera parte de este libro lo que vamos a encontrar es una definición, o mejor dicho, Dante va a explicar cuáles son las características o los atributos de ese Dios. Es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que hay un Dios? No todavía viendo si esta proposición es verdadera o no lo es, sino qué significa. ¿Qué significa ese término, Dios? Entonces hay unas propiedades que va a ir explicando. Y este libro la verdad que es muy interesante porque Dante sabe utilizar los conceptos muy claros y te explica las cosas, estos asuntos de una forma que tú puedes entenderlo, que cualquier persona podría entenderlo. No es un libro para personas que son muy estudiosas de este tema o que tienen muchos conocimientos y lenguaje técnico. Es un libro, como él mismo dice, que cualquier persona con un cierto nivel de educación puede leerlo y puede entenderlo y puede aprovecharlo, ¿no? Y bueno, entonces lo primero es ver estas propiedades. Después él va a pasar ya a argumentar que este Dios existe, lógicamente. Hay también un entrenamiento, por decirlo así, en lógica, en falacias, pero los argumentos que va a utilizar son las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino llamaba
5 vías, no 5 demostraciones ni 5 pruebas, sino 5 vías. Y cada vía es un camino, y un camino hay que recorrerlo. Aquí hay algo muy interesante porque, como Dante también menciona, ¿no? Si la voluntad de una persona está absolutamente cerrada ante la evidencia racional, entonces no, por más que se le explique a esta persona que hay argumentos o que la creencia en Dios no es algo irracional, sino que es, por decirlo así, más racional que la no existencia de Dios, entonces esta persona no lo va a aceptar porque su voluntad está cerrada en ella. No solo somos una cabeza que piensa, sino también un corazón, mejor dicho, ¿no? Una voluntad que decide si aceptar estos postulados que la mente ya ha visto como verdaderos o como racionales. Hay también menciona acerca de que no es un asunto obviamente científico. Aquí hay algo muy interesante porque el, Dante utiliza también algunas evidencias científicas, pero mejor dicho, el argumento filosófico no depende de estas evidencias, incluso aunque estas evidencias o que estas teorías puedan cambiar con el tiempo, pueda demostrarse que no eran correctas, sino que otras distintas son correctas. Por ejemplo, si la teoría del multiverso fuera verdadera, si se demostrara científicamente eso no invalidaría el principio filosófico. El principio filosófico se mantiene aunque la evidencia puede cambiar. Porque Dios no es un asunto de ciencia. Es decir, la ciencia trata de las cosas del mundo, pero Dios y el mundo no suman dos. Es decir, no son dos cosas, por decirlo así, de la misma naturaleza. Por lo tanto, como decía Santo Tomás, Dios no define a Dios como en sumum, como el ser más alto, sino como ipsum esse, el ser mismo, el ser autosubsistente. Dios no está, por lo tanto, ubicado en ningún tipo o en ningún género del ser, porque Dios no es un ser más entre muchos, sino que es el ser mismo. Y esto es una diferencia muy notable. También habla acerca del problema del mal, ¿no? Que se puede utilizar como una evidencia en contra de la existencia de Dios, la existencia de un ser que es omnipotente, omnisciente y omnibenevolente, parece no estar o parece estar en contradicción con la existencia del mal, que es algo evidente. Dante también va a dar su respuesta a esto, pero esa parte sí no lo he leído en el libro todavía, solo he leído las primeras páginas. Y al final también hay una especie de no sé, hay una o dos páginas dedicadas a no sé cuántos pensadores son, creo que son 6, y donde se narra, son 7 personas, y él cuenta cómo fue su encuentro de estas personas con Dios. Habla acerca de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, de C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos. Echo de menos que hubiera también incluido a Chesterton. John Henry Newman también podría ser alguno. Pero claro, si vamos a ponernos así, Dante quizá podría decir, bueno, introduzca aquí, y obviamente serían muchísimos, el nombre de las personas que han tenido un encuentro con Dios y que uno piensa que pueden estar incluidos aquí también. Entonces posiblemente no alcanzaría, sería un libro muy muy grande. Por alguna razón pues ha considerado a estos personajes, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso es de lo que trata este libro. Podéis ver vídeos para poder entenderlo mejor, pues también adquirir este libro. Yo creo que vale la pena leer sobre estas cuestiones. ¿Por qué se titula el libro que todo creyente deberá? ¿Por qué deberá? Porque Dante menciona que hoy en día la fe está constantemente atacada, está siendo atacada. Y ese libro es básicamente un libro de apologética. Apologética significa la defensa racional de la fe. Hay que defender porque hay ataque, ¿no? Entonces uno hay que prepararse para esa batalla. Bueno, ¿qué más podría decir? Había muchas cosas que yo había estado pensando decir, pero no, pues no lo recuerdo ahora.
Hay algunos argumentos, si bien es cierto, con los que no está de acuerdo, que no los considera, pero sí los menciona, ¿no? Y menciona por qué no. Por ejemplo, el argumento ontológico o el argumento moral, o también el argumento de la experiencia religiosa, creo que no está. Yo le pregunté una vez a Dante qué pensaba acerca del argumento del deseo, el argumento que se sigue más o menos así. Los deseos naturales o innatos siempre se corresponden con un objeto real que los satisface. Segundo, el deseo de Dios es un deseo natural. Por lo tanto, Dios existe. Es decir, ese deseo de Dios se corresponde con un objeto real que satisface ese deseo. Y ese objeto real, por decirlo así, es Dios. Es cierto también. Bueno, Dante dijo que básicamente el problema estaba en la primera premisa. Pero bueno, es algo que quise investigar más y eso. Es cierto también, como estaba diciendo, que Dios no es un objeto. Tanto no se puede conocer como de una forma, o mejor dicho, no puede ser de una manera examinada por la razón analítica. Dios es una persona, o es un ser personal. No podemos poner a Dios en una mesa de operaciones o sobre la luz para examinar lo que es. No conocemos a las personas de esa manera. Y aquí también hay otra diferencia, ¿no? que Dante también habla en el libro, que es acerca de lo que significa conocer o saber que Dios existe y conocer a Dios. Es decir, creer que Dios existe, creer que el teísmo es cierto y creer en ese Dios, ¿no? Es algo más que está relacionado con la fe. Santo Tomás de Aquino también decía que hasta los demonios tienen fe. La fe de los demonios, ¿no? Si los demonios creen por la fuerza de los signos que ven, pero no quieren creer, por lo tanto tienen una fe, pero no es una fe auténtica en ese sentido. Muchísimas cosas más que quisiera decir, pero bueno, pues no me va a alcanzar el tiempo. Así que nada, me despido simplemente. Gracias por haber visto este vídeo y espero poder leer este libro, que sea el primero que lea este año. Y bueno, adiós.